Un saludo muchachos, bienvenidos a otro día por acá, por Hazlo por ti. Hoy tenemos otro video diferente, estamos de construcción, no estamos de mecánica. Ahora, hace poco hicimos esta cocina completa, pusimos el fogón empotrado, el zinc, la lavadora, todas las instalaciones eléctricas, pusimos estas lositas que son de pegar, una solución bien barata y realmente duran bastante. Y en un video les dejé cómo instalar un microwave con extractor para la pared. Hoy vamos a instalar la secadora. Para esto tenemos que hacer el hueco en el techo, que es donde vamos a tener el exhaust para que nos tire el vapor por arriba. Esto es una secadora eléctrica. Vienen en dos opciones, en gas o en eléctrica. Pero bueno, aquí como no tenemos instalación de gas para esta parte del estudio, pues compramos una eléctrica y esta es una que son combinadas, que es muy útil. Estas secadoras son de 220. Tenemos que hacer varias instalacioncitas ahí que les voy a enseñar poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es sacarla de ahí para poder trabajar y con un eje perforar arriba para ver dónde vamos a abrir el orificio. Lo primero que queremos hacer es instalar el vent de arriba, que de hecho es lo más difícil. A mí siempre me gusta empezar por lo más difícil para después ir bajando la intensidad. Siguiente paso, chicos, vamos a coger el stop detector y vamos a localizar las vigas allá arriba. Pero como allá arriba no quiero marcar con plumón, vamos a coger un pedacito de tape y vamos a marcar dónde están las vigas. Una vez que tenemos ahí marcado, ya sabemos que podemos abrir el hueco entre esas dos y no equivocarnos. Yo quiero tratar de abrirlo lo más pegado a la esquina, pero no lo puedo pegar demasiado porque ahí está la caída del otro techo. Así que vamos a pasar una barrenita primero en el centro donde queremos que nos caiga el hueco. En esta pieza que viene en el kit que les voy a enseñar ahora, que fue lo que hicimos, marcamos aquí el redondel por el que queremos abrir el hueco. Y ahora vamos a abrir el hueco primero de abajo y después vamos a abrir el de arriba. Muchachos, ahora con una barrenita que yo tengo que es como una agujita, que es nada, vamos a abrir un hueco en las esquinitas y ver si no tenemos vigas, para estar seguros antes de abrir el hueco, porque es más fácil tapar un huequito con silicona. Ahí ven que no hay, aquí tampoco. Ya sabemos ahí que no, en ninguna esquinita tenemos vigas. Vamos a coger ahora el soso y vamos a recortar el driver. Ese driver debe recortarlo a la misma medida del tubo para que poderlo tapar con silicona después bien. Chicos, miren el kit que compré en Home Depot, bien barato. Esto costó como unos $30 todo. Este es el tubo de la secadora. Vamos a ver si nos da, si no tenemos que empatarle un pedacito. Y este es el vent del techo. Entonces ven que tiene una malla para que no se metan las cosas y un flapper adentro que abre y cierra. Tienen que tener cuidado no confundirlos con los de pared, caballeros, porque los de pared se parecen, pero no tienen esa forma así, ¿ven? Son más, abren más para arriba y no se pueden poner en el techo. Ahora, esto tiene aquí una pestañita, pueden ver aquí, que la vamos a deslizar por estas entradas que tiene para fijar ven que ahí nos quedó. Ahora vamos a abrir el hueco arriba y vamos a ver, tenemos que buscar un pedacito de tubo, porque como esto no se debe mover nunca, si se te chiva el deslizante tienes que dejar un pedazo de este tubo afuera del techo, de ahí arriba de la pared, chiquitico,
como 1 pulgada o quizás 1,5 pulgadas, nada más para que te dé cobertura de poder meter la presilla con el deslizante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar esta barrera y vamos a abrir un hueco en el centro del que ya abrimos ahí arriba. A ver dónde nos sale arriba. Bueno, ahí tenemos la luz ya. Vamos a ir por ahí arriba ahora. Y vamos a trazar todo de arriba. Nos hace falta la sierra, el plumón, el 20 y quizás alguna que otra cosa que ya veremos. Pero bastante pegado al otro. Una vez que trazamos el círculo, chicos, vamos a coger con la sierrita y vamos a picarlo. Bueno, muchachos, hueco abierto ya. Vamos a fijar esto ahora, presentado nada más, para medir ahí abajo la distancia que tenemos que buscar de tubo, porque cuando vayamos a fijar esto, ya tiene que ir con el tubo que va para abajo. Esto para fijarlo después, bueno, cuando lleguemos ahí se lo voy a enseñar. Tenemos que levantar aquí para meter la parte de atrás dentro de los shingles, que son estos, y esta parte de adelante no va en los shingles. O sea, siempre la caída de agua debe ser, nunca puede haber una parte superior metida por debajo, porque entonces el agua circula por debajo. Déjame enseñárselo aquí para que tengan una mejor perspectiva. Ven, estos son también exhaust de allá. Ven que la parte de atrás la metieron por debajo de los shingles y la parte de adelante abajo, para que el agua corra por encima. Vamos a medir abajo ahora. Por aquí ya le pusimos un tornillo autotaladrante. Ahora vamos a coger con esta precinta de aluminio, que es para este tipo de instalaciones, y vamos a dar unas vueltecitas para asegurarlo bien. Ok, chicos, ahora marcamos con un plumoncito ahí y no escatimen con la silicona, ¿eh? Eso tiene que quedar bien sellado. Vamos a presentarlo. Y ahora lo vamos a fijar con los tornillos aquí. Ya estamos aquí abajo. Miren ahí nuestra conductico. Y ahora vamos a poner el deslizante con 2 presillas que compramos, ajustables, una para aquí y una para la parte de la lavadora. Ok, chicos, ya cogimos, le pusimos la presilla y ahora le echamos silicona a todo el bordecito y ahora le vamos a poner un poquitico de precinta. Ahora sí estamos listos. Vamos a quitar la silla, ya barrimos esto aquí. Vamos a conectar los latiguillos. No tienen orientación, hay algunos que tienen marcados en rojo. El que es rojo va, por supuesto, con el agua caliente, el que es azul con el agua fría. Pero bueno, estos son los que traía la lavadora. Así que yo voy a confiar en que, déjame leer la etiqueta de todas maneras, pero yo estoy seguro de que los dos sirven para agua caliente. Vamos a poner los primeros de aquí, muchachos, y les voy a decir un consejo, por lo menos que me ha funcionado a mí, así lo aprendí. Si ustedes tienen otra manera, pues ya eso es problema de ustedes. Hay muchas personas que le ponen teflón a estas roscas de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de conectores, como ustedes ven aquí, tiene una junta de goma adentro. Los conectores que tienen junta de goma no llevan teflón. ¿Por qué? Porque si le pones teflón y si te pasas un poquitico, quizás el teflón te vaya a sellar el agua, pero la junta no está haciendo función porque ni siquiera llegaste atrás. Esto, si tú lo enroscas bien con la mano, las primeras vueltas,
Vamos a ponerlo aquí. La junta tiene que hacer su función de sellar. No necesitas teflón. No tienes por qué tener problema con eso. Vamos a poner agua fría y el agua caliente. Y ahora vamos a coger con el alicate de presión y vamos a apretarlo. No, ni siquiera hay que apretarlo a tronco. Ustedes cuando le den un toquecito que ya sientan que tiene fuerza, lo conectamos aquí. Tienen que fijarse bien aquí que el dryer tiene aquí una HB de hot y cold. Siempre contiene una C aquí. Tienen que fijarse bien. El azul es el cold y el rojo es el hot, por supuesto. Tienen que fijarse bien aquí. No lo vayan a poner invertido. Aquí hay tres cosas que conectar. Tenemos que conectar el agua, que van aquí en estos dos. Tenemos que conectar esto, que va en esta instalación que se hace previamente. Aquí al lado tiene el drain. Y que es importante, si van a hacer la instalación ustedes, que muchas veces a mí me toca hacer la instalación yo, no pueden cometer el error de a veces le hacen la instalación y aprovechan algún drain que tenga por debajo. Les explico por qué. Esto tiene una altura específica y la centrífuga, si la manguera no está a la altura que tiene que estar, pues la centrífuga se te rompe o no te saca el agua bien. Esto tiene su altura predeterminada aquí. Casi todo es estándar y es igual. Déjame por aquí abajo, se los voy a poner la que lleva realmente. Ahora vamos a apretar esto aquí. Y ahora vamos a correr la lavadora. Aquí vamos a pasar un poquitico de trabajo. Por eso es que es bueno dejar casi todo que sea listo para conectar. Vamos a dejar aquí un espacio prudencial para nosotros poder meternos un poquitico de trabajo. Vamos a ver, en este caso hot es la de la izquierda, que es esta de aquí. Tienen que esto enroscarlo bien suavecito, caballero. Aquí tienen que tener, chicos, mucho cuidado. No les entre la rosca montada porque le chivan esta plástica y van a tener un problema bien serio. Tienen que ver que le entre suavecito. Le vamos moviendo aquí, moviendo acá. Ya tenemos aquí cold y hot. Y ahora le vamos a dar un apretadito chiquitico. Antes de salir de aquí para conectar esto y conectar la corriente, vamos a abrir las tomas de agua para revisar si hay algún leak. Aquí, esto no lo hice yo, pero bueno, por aquí no tenemos nada y por aquí tampoco tenemos nada. Así que ya estamos listos. Lo único que nos falta es conectar el exhaust aquí y conectar el cable a la corriente. Y por supuesto, a lavar cantidades de ropa. Vamos a hacer esas dos conexiones y concluir. Bueno, chicos, y antes de acabar, quiero recordarles, por favor, si les ha servido de algo el video, o si por lo menos se han entretenido, porque yo sé que muchas personas ven los videos solo porque les entretiene ver este tipo de cosas, regálenme su like, coméntenme qué les parece este trabajo hecho con bastante pocos recursos y con las herramientas que tenemos. Suscríbase al canal, regálenme su like, coméntenme y comparte el video. Y nos vemos en la próxima. Ya les voy a enseñar los últimos pasos. Ya lo único que nos queda, muchachos, es conectar el cable a la corriente y vamos a conectar el exhaust. Recuerden que siempre, a mí me gusta siempre las presillas estas, antes de ponerlas, cogen la atornilladora y las adelantan, porque a veces se traban y una vez que las ponen allá, entonces pasan tremendo trabajo
para que la presilla camine. Tienen que cogerla fuera aquí. Estos son presillitas de estas que son de estría. Ya me ha pasado que muchas veces las he tenido hasta que cambiar porque vienen defectuosas. Tienen que ver que apriete y afloje normalmente, sin mucho trabajo. Estamos listos, caballero. Ya tenemos corriente 220. Tenemos el conducto conectado con la presilla y le pusimos nuestra precinta también. Agua fría y agua caliente abierta y el tren de la tubería. Vamos a poner la lavadora en su lugar. Bueno, antes de concluir, caballero, quería enseñarles, y siempre un consejo es poner a lavar la lavadora y funcionar la secadora siempre 1 o 2 veces con ropa que no sea limpia, porque todo esto, a pesar de ser nuevo, tiene cosas y tiene impureza y tiene polvo de los lugares donde está guardado. Así que ya por aquí lo ponemos en light y aquí enciende y vamos a asegurarnos que todo esté bien. Eso es todo, chicos. Que tengan buena noche. Espero que les haya sido de utilidad el video y nos vemos en la próxima. Un saludo.